Y vamos a conversar ya, me parece que ya lo tenemos en la línea, a León Dratenberg, conocidísimo educador, para entender este drama de la deserción escolar. ¿Cómo estás, León? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Sí, yo quería empezar pidiéndote que nos ayudes a aterrizar el concepto, porque mucha gente está discutiendo el hecho de que se hable de deserción, ¿no? Cuando, bajo la lógica de que, claro, alguien que deserta es alguien que voluntariamente decide abandonar, en este caso, el camino de la educación por razones puntuales. Aquí es verdad que no hay un voluntarismo necesariamente, pero en la práctica es lo mismo, ¿no? ¿O tú con qué nombre denominarías esto que está ocurriendo? Bueno, el nombre más correcto sería expulsión del sistema, porque en realidad nadie se va porque le da la gana, se va porque no tiene las condiciones que garanticen su continuidad, su permanencia. Entonces lo que está ocurriendo es que el sistema los excluye porque no sabe cómo incluirlos. En términos prácticos, el concepto de abandono escolar sería mucho más apropiado que el de deserción, porque deserción es un concepto vinculado a traición a la patria y demás, utilizado en la jerga militar. Pero el problema es que al decir deserción o abandono, se le echa la culpa al alumno de dejar de asistir. Y sin embargo, la mayoría de los alumnos quisieran asistir, pero sea que por condiciones familiares o porque el Estado no pone las condiciones básicas de calidad para que se pueda sacar provecho de la escolaridad del niño, el niño termina dejando de asistir a la escuela. Entonces, yo tendría mucho cuidado en no convertir a los niños en los culpables de algo que ellos no han ocasionado. De acuerdo. Y a la hora de ponerles un título, una etiqueta como desertores o abandonantes, en el fondo le están diciendo, bueno, ellos tienen la responsabilidad por desconectarse, ¿no? Claro, acá hay situaciones que las hemos explorado con nuestros corresponsales en diferentes regiones, ¿no? Por un lado está la falta de conectividad, familias, niños que se encuentran alejados, a donde no llega internet, con las justas tienen una radio a pilas, no hay televisión, ellos están prácticamente excluidos del sistema educativo. Y en las zonas urbanas hay realidades de familias que ya después, cuando se levanta la cuarentena, han tenido que salir a trabajar, padre y madre, y cuando normalmente esto sucedía, los hijos estaban seguros en el colegio. Ahora no, y no hay quien vele por los chicos, no importa la edad, ¿no? Que estén en casa, que estén conectados a los programas de Aprendo en Casa, que estén conectados al monitoreo de los profesores. Los padres no pueden hacer eso porque se ven sobrepasados también por la situación. Esa es otra cantidad de chicos que también de esta manera se ven excluidos. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esto? No hablemos a larguísimo plazo, hablemos de fin de año. Faltaría agregar al análisis que has hecho los alumnos que, teniendo acceso a internet, a computadoras y demás, están hartos, están agotados, están aburridos, no se logran conectar, no aprenden, no disfrutan, están llenos de tareas y trabajos que nuevamente los agobian en circunstancias que ellos nunca han sido preparados para eso. Entonces, todo ese conjunto diverso de estudiantes que no están pudiendo continuar su experiencia escolar de manera regular, no pueden, meterse en un solo casillero. O sea, las circunstancias son tan diversas y tan poco, normativas, que lo que hay que hacer es intentar, adecuarse a las realidades de cada caso, para lo cual tiene que haber una flexibilidad normativa muy grande y mucha autonomía para que los colegios, y en particular los profesores, resuelvan de qué manera van a lograr que los alumnos mantengan esa continuidad del vínculo con los maestros y la escuela, en momentos en que lo que importa es ese vínculo, más que simplemente si están aprendiendo más o menos de acuerdo al programa que hubieran realizado en condiciones normales de una educación presencial. Y por lo tanto, yo diría de que lo que hay que poner como objetivo fundamental
es ese vínculo, que los alumnos sientan que lo poco que pueden hacer es valioso y es rescatado, que los maestros sigan haciendo los esfuerzos por incluir a todos los que tienen alguna dificultad, y que en este momento el tema no es la evaluación o los exámenes o las tareas, sino más bien mantener la continuidad. Miren los siglos en realidad que nos ha tomado que todos los niños del Perú vayan a la escuela primaria por lo menos por un par de grados, porque el Perú tiene 100% de asistencia en condiciones normales, por lo menos a los primeros 2 o 3 grados de primaria. Imagínense el retroceso que significaría que esas familias y esos niños sientan de que no vale la pena la escuela, que no vale la pena la conexión, que no hay ninguna ventaja de hacer el esfuerzo por conectarse, ni siquiera ver televisión, y que abandonan la escuela. Esos niños difícilmente van a ser reincorporados después automáticamente por el hecho de que se regrese la presencialidad, cosa dudosa por lo menos hasta agosto del próximo año, ¿no es cierto? Y no estamos viendo ese lado de la tragedia, preocupados como estamos, por supuesto, en lo más notorio, pero estupendo que lo hayas hecho notar. León, vamos a hacer una pausa rápidamente, regresamos para seguir conversando con León Trachtenberg sobre, no digamos deserción escolar, sino sobre la exclusión que están sufriendo miles de niños y adolescentes en el sistema educativo peruano. Volvemos en un ratito. Son las 6 de la tarde con 35 minutos. Están escuchando Conexión con Abel Huertas, Hernán Vidaurre y Renato Cisneros. Y estamos conversando con León Trachtenberg acerca de la enorme problemática educativa que se está viviendo a raíz de la pandemia y enfocándonos en lo que viene sucediendo, sobre todo en las escuelas. Tú habías dicho, León, en el segmento anterior, algo bien interesante, que hoy de lo que se trata, más que de evaluar o de plantearles tareas a los chicos, es en mantener la continuidad, ¿no? Mantener el vínculo maestro-alumno. Hablemos de los maestros, porque pareciera que lo peor que le ha podido ocurrir a los estudiantes es haberse quedado sin tablets, ¿no? Tras la frustrada adquisición de estos equipos. Pero ¿qué está haciendo el Estado por los maestros o con los maestros? ¿Los está capacitando? ¿Qué tan excluidos han quedado también ellos o están quedando en todo este problema? Primero que hay que tomar en cuenta que la situación es tan compleja, tan atípica, tan inusual, tan inesperada, que nuevamente no hay una fórmula, aun si el Estado quisiera comportarse óptimamente con todos los maestros y alumnos, que de resolver todos los problemas a la vez, no hay forma. Entonces, lo que se ha estado tratando de hacer, según lo que entiendo, es procurar capacitaciones al paso, digamos, un poco para que se pueda hacer este salto, ¿no?, de lo presencial a lo virtual dentro de lo posible, y por otro lado dotarle a los maestros de algunas facilidades para tener acceso a través de teléfono o internet gratuito con los alumnos. El problema es que el internet llega pues a un 30% y con suerte, y eso no garantiza que todos los niños en la casa tienen acceso a tablets o laptops a la misma hora, a la misma vez, porque la única manera de garantizar eso es que cada uno tenga la suya. Porque también hay hermanos que necesitan, o padres que trabajan, que necesitan usar, si hay una tablet en la casa o una computadora. Entonces, la diversidad de situaciones es tan grande que este es un momento para decirle a la comunidad toda que tenemos que co-construir juntos la mejor opción para cada una de las realidades y de los colegios o de los alumnos del Perú, porque son más de 100.000 colegios. Y entonces lo que hay que plantear desde el Ministerio de Educación, en mi opinión, es, por un lado, una normatividad muy flexible, muy elástica, que le da a los maestros mucha autonomía para resolver la situación específica de sus alumnos en su escuela, sin presionarlos con entregables, con protocolos, con mandar evidencias, con cumplir normas y demás. Este no es el momento para eso. Y en segundo lugar, colocar los recursos a disposición
tanto de la Aprende en Casa, la web que tiene el Ministerio de Educación para los recursos, televisión, radio, en fin, colocar la mayor cantidad de recursos y aplicativos para que cada uno encuentre con cuál de ellos puede desempeñarse mejor. Hay que entender de que esta es una emergencia, y así como en salud se ha tenido que armar una especie de Frankenstein del sistema de salud para ver cómo atendemos en cada lugar a la gente que se enferma, que se contagia, que se va a morir. Lo mismo hay que hacer en educación. O sea, no es que hay un sistema que ha sido planificado con calma, con tranquilidad antes de la pandemia para poder responder con toda la sapiencia necesaria a esto. Es una construcción en proceso, y en esa construcción yo creo que hay que darle mucho espacio a que profesores y padres evalúen qué se puede hacer, cómo se puede hacer, y les den las facilidades para que lo hagan. Y una de las cargas que suelen tener los maestros encima y los alumnos es esta cuestión de la evaluación para fin de año y para la promoción de grado y demás, para lo cual yo sugiero que se plantee que el año 2020 junto con el 2021 conforman un solo ciclo. Diciembre vendría a ser la mitad de un ciclo, y todo lo que no se haya podido trabajar en este primer ciclo se trabajará en el segundo o el tercero en el año 2021, 22 inclusive, de tal manera de que se pueda mantener este gran objetivo de que nadie se aparte del sistema educativo, porque la carga que tiene es tan grande que hace que prefiera retirarse más que mantenerse comunicado, conectado con la continuidad escolar. Y ahí yo te preguntaría, León, dos cosas. Primero, ¿qué pasaría entonces con los chicos que están cursando en este momento el último año de colegio y que tenían esperanzas en su educación superior en el 2021? Eso es un punto. Y por otro lado, el aspecto psicológico que tú mencionaste al inicio de la entrevista. ¿Qué podemos finalmente hacer los padres para contribuir con nuestros hijos? Porque hay ya depresión, hay desmotivación, ¿no? Hay una serie de factores que están afectando a los muchachos, a los niños en su educación. Yo creería que en el caso de los alumnos que terminan secundaria y que van a ir a la universidad o al instituto, la universidad o el instituto el próximo año van a ser también virtuales. Entonces, de un modo u otro, si el alumno no tiene acceso al mundo virtual, no va a poder tampoco continuar en la universidad o en el instituto. Lo más probable es que aquellos jóvenes que tengan la pretensión de ir a la educación superior migren a la provincia más cercana, en la cual tenga acceso a Internet, y también a postular a la universidad o estudiar, porque de lo contrario, donde quiera que esté, si no tiene acceso a Internet, tampoco podría estar en la universidad, ¿no es cierto? Entonces yo creería que lo que el Ministerio tiene que hacer es un acuerdo con las universidades para hacer un ciclo, llamarle de nivelación, un ciclo previo, o algo que haga que los alumnos que digamos, ya estén en el régimen universitario, pero todavía en una condición de alumnos en etapa de culminación de los requerimientos previos, digamos. Entonces, porque sin acceso a Internet no van a poder tampoco estar en la universidad, ¿no es cierto? Por otro lado, en el caso específico de la salud mental, este es un tema que ha salido cada vez con más fuerza en muchos titulares de los medios de comunicación, incluyendo RPP, haciendo notar la cantidad de familias en las cuales uno o más de sus integrantes están en un momento de mucha ansiedad, angustia, depresión, ya sea por problemas económicos o por propio estrés familiar. Imagínense ustedes estar 24 horas al día con las mismas personas, 4, 5, 6 personas durante 6 meses. Sí, León, antes de que puedas complementar tu respuesta, permíteme simplemente invitar a la gente que nos llame, porque de hecho nos encantaría contar con un par de testimonios de padres de familia
que nos cuenten cómo están sus hijos o junto con sus hijos intentando salvar el año. No nos hablen de los pleitos con los colegios, con los directores, que no son menores, pero que en este caso quisiéramos que el énfasis esté puesto en esto que está contando León, ¿no? ¿Qué está ocurriendo con sus hijos y cómo están reaccionando a toda esta situación? 212-4100, 212-7161. Continúa, por favor, León. Disculpa la interrupción. Bueno, por eso lo que yo sostenía era que primero hay que desactivar todos aquellos factores controlables que están estresando a los niños y jóvenes. Obviamente no es controlable el tema de que vayan a la escuela, pero sí podría ser controlable, por ejemplo, reducir el volumen de trabajo, de tareas, reducir el tiempo en que están conectados continuamente a la pantalla, que es muy desgastador. Además, dosificar la actividad escolar de tal manera de que por lo menos aquello que sí puede controlarse, se controle. Por otro lado, en las familias, organizar hábitos tales que si realmente es lícito que los chicos salgan media hora al día de la casa acompañados por uno de los padres, se pueda cumplir eso. Una de las formas que se está usando mucho en las zonas urbanas es salir a montar bicicleta, papá o mamá con sus hijos, de manera de que a la par que tienen actividad física, actividad motora, cambian de paisajes, cambian de aire, cambian de ambiente y no tienen y mantienen la distancia social que se necesita respecto a la demás gente que está en la calle. O ir a los parques, en fin, aprovechar las circunstancias que permitan airear a los niños y jóvenes en la posibilidad de tomar un poco de salir de la casa. Lo otro, facilitarles el contacto social a través de teléfono, a través de, también la tablet, de tal manera de que los chicos sientan de que no solamente tienen a los hermanos y padres como los únicos interlocutores en casa, cosa que afecta sobre todo a adolescentes, porque los adolescentes no dejaron de serlo por el hecho de que están encerrados por la epidemia, siguen siendo y con los últimos con los que quiere conversar un adolescente muchas veces son con la familia. Fíjese, si un adolescente no estuviera ahorita encerrado, no hubiera epidemia, ¿qué estaría haciendo? Con sus amigos. Estaría pasando la mayor parte del tiempo fuera de la casa, no solo en el colegio, en el campo deportivo, haciendo música, en la canchita, en el barrio, yendo a la discoteca, algunos seguramente también iniciándose sexualmente o consumiendo tabaco, alcohol, porque son edades de la disrupción, de la transgresión. Y no estamos hablando de eso, es verdad. A su vez son edades de la confrontación con el mundo adulto. Ahora, todo esto se le ha puesto un tabique y se le ha pedido a los adolescentes algo así como tráigensela porque este año no hay nada de eso. Y están contenidos, claro, y eso puede tener consecuencias que después vamos a ver más adelante. León, te propongo ir a la pausa, ya tenemos llamadas, de hecho Cecibel desde San Martín de Porres nos está esperando, le pedimos que nos espere un par de minutitos más y regresamos con su intervención. Volvemos. 6:52, teníamos pendiente la llamada de Cecibel de San Martín de Porres y continuamos dialogando con León Trachtenberg sobre la situación de los alumnos en medio de esta pandemia. Cecibel, te escuchamos. Hola, Cecibel. ¿Cómo estás, Mabel, Renato? Un gusto de saludarlos. Y realmente es algo que a mí particularmente como mamá me preocupa. Mi hija es adolescente, tiene 13 años, está en segundo de secundaria, y ella me comenta, no mamá, ¿cuánto falta ya para terminar? Me dice, porque para ella es estresante. Ella es de las que manda su tarea, pero he notado cuando yo la ayudo de que, o sea, hay que leer, ¿no? Porque le mandan un punto, otro punto. En matemática, por ejemplo, le cuesta, porque no es igual como estar en el aula, ¿no? Y el arte, educación por el arte, bueno, ahora los cursos han cambiado los nombres, ¿no? Pero para una hoja le mandan como 10 preguntas. Ya, o sea, sobre puntos de vista, sobre criterios. Me dice, mamá, cuando yo estaba en el colegio, el profesor, o sea, nunca me pedían esa, o sea, te piden a veces cosas que en el colegio no te piden, y me dice, mamá, eso no es del profesor, eso es lo que manda el ministerio.
Y cuando yo he conversado, llamé a un profesor porque yo estaba preocupada porque decía, mi hija, ¿por qué está así? El profesor de comunicación, y él me comenta que ha habido muchos alumnos que han enviado sus tareas parejitas, y llegó un momento en que ya no la envían más. Y cuando él les ha llamado, algunos se han puesto a llorar porque ya están cansados, están saturados. Imagínense, o sea, yo me pongo en el lugar de ella, porque yo también estudio, estoy estudiando para ser auxiliar de educación, y acababa en mayo, y vino la pandemia. Entonces yo también recibo mis cursos a distancia. Y la verdad que, mire, si nosotros vivimos aquí, en la capital, donde hay internet, donde el acceso es fácil, pero muchos estamos sin trabajo. O sea, una laptop tiene que, si una persona tiene 3, 4 hijos, es una laptop para 4 niños. Imagínese usted, o el celular. El papá se va a trabajar, mi hija me dice, mamá, mi amiga tiene su celular, su papá se va a trabajar y en la noche ella recién puede enviar sus tareas. Entonces nosotros también, o sea, no porque seamos citadinos, por ejemplo, yo estoy sin trabajo, he tenido que reducir mi internet, he tenido que ponerme un plan, y las 6 gigas que te dan se van volando, Renato, no te alcanza. Nos podemos imaginar, Cecilia, y de verdad te agradecemos un montón por el testimonio, que además es sumamente sensible, no solamente con tu hija, con los jóvenes, con los padres que viven otras realidades. De verdad te lo agradecemos muchísimo. Y no sé si, León, seguro tienes algo para comentar. Me llamó mucho la atención esta posibilidad de que se esté recargando académicamente, quizá para compensar las horas no dictadas. Sí, claro. Y eso va directamente en desmedro de los chicos, ¿verdad? Por eso es que yo lo que planteaba es que el Ministerio de Educación debe plantear como propósito de este año escolar no lo que se dijo a principio de año, que hay que hacer todas las horas que normalmente se hubieran hecho de acuerdo al currículo escolar presencial, e inclusive se castigaba a los colegios que eventualmente no daban exactamente el mismo número de horas a distancia que las presenciales, rebajando pensiones, o sea, toda una discusión con respecto a la carga que hay que colocar en los maestros y los alumnos, cuando el objetivo de este año es otro. El objetivo de este año es acoger a la familia que está pasando por un drama absolutamente atípico. Cada familia es un mundo, cada familia tiene sus complicaciones, y lo que sí está bajo control del ministerio, y a través del ministerio los directores y profesores, es acoger a los chicos, comprender su situación, bajar la presión y poner el mayor énfasis en el vínculo, en la conversación, en la interacción, en que los chicos se sientan que se conectan para conversar con sus profesores, sus compañeros, los profesores provocándolos, por supuesto, para que reflexionen, que razonen, que investiguen, pero dentro de esta dosis de carga de trabajo que no debería irse más allá de las horas escolares, y si es posible menos. No es que yo sea un abogado de no estudiar. Lo que estoy diciendo es que lo que está en juego ahora es otra cosa. Puede ser equivalente a lo que uno juzgaría de un año escolar normal. Pero, León, entonces, ahí son los padres de familia los que también tienen que hacer un mea culpa, ¿no? Porque, como bien tú decías, cuando empieza todo esto, muchos padres exigían la misma cantidad de horas, la misma, no sé, la palabra no es calidad, ¿no? Pero como si traer la escuela a los comedores de las casas, ¿no? Y eso es totalmente antipedagógico. Yo creo que, claro, había también un tema económico de por medio. Creo que los padres no se daban cuenta que inclusive esto era un reto mucho mayor para los colegios, establecer estas clases virtuales. Había un asunto monetario muy importante, pero vamos a seguir en esta situación, como bien tú decías, posiblemente hasta agosto del próximo año. Entonces, tenemos que reacomodar ese chip los padres por el bien de nuestros hijos. Yo creo que, hablando de esa propaganda que habla de que no seas cómplice de la muerte de alguien, yo creo que el gobierno, y en particular el Ministerio de Educación, no debe ser cómplice del deterioro de la salud mental de los niños. Sí, no debe ser cómplice de esta sobrecarga, que lo que va a hacer
es producir la desconexión, el abandono, alumnos que empiezan a no asistir a las clases en todos los niveles socioeconómicos. No estamos hablando solamente de las zonas rurales, estamos Entonces, hablando la analogía... de clase media o alta, inclusive, donde los chicos ya no quieren conectarse más. Y entonces ese es el problema que no se está viendo, en el centro, claro, poner en el centro el vínculo, el afecto, el amor, la acogida, esta capacidad de que el maestro le haga sentir a los niños que lo que están sufriendo es importante para ellos y lo van a tomar en cuenta para sus interacciones. Ese es el propósito, y para eso tiene que haber un liderazgo explícito de parte del Ministerio de Educación para que eso lo entiendan los padres y por supuesto los maestros, ¿no es cierto? Y que los alumnos sientan que sus autoridades toman en cuenta su dolor, toman en cuenta su sufrimiento y los están acogiendo también desde ahí. León, ha sido clarísimo y te agradecemos un montón haber compartido todos estos minutos con nosotros, con los oyentes y seguramente con los muchos profesores y alumnos que te han escuchado. Muchas gracias y te invitamos como siempre a conversar más adelante de estos temas. Con gusto, hasta luego. Muchas gracias, León. Son las 6:59, Renato. Vamos a hacer la pausa porque tenemos que escuchar